Grabando cámara 2, frustración. ¿Cómo si ya empezó? No. Es el punto rojo de atención. Hola, Julie. Hola. Hola, Raúl. Steven, ¿listo? No, sí. La Julis. Lista. Raúl. Es Julie Mar. ¿Sí? Julián. Hola a todos. Hoy estoy bloqueado. Hola a todos. Este es otro capítulo, otro podcast de Descentrados. Hoy vamos a hablar sobre la piratería y temas que tienen que ver con la tecnología, obviamente enfocados en procesos de creación. Llegamos a Latinoamérica. Hoy estamos y tenemos el placer de compartir el espacio con Juliet Martínez, Julie Mart como nombre artístico. Ella es directora de arte, comunicadora social, ha tenido la posibilidad de dirigir bajo la mención varios resultados en Teleantioquia, en Canal 13, en Señal Colombia, en otros canales nacionales, producciones y también en producciones independientes. Bienvenida, Julie. Gracias. Nos acompaña Steven, como siempre. Gracias. Quien les habla, Raúl. Por allá, Alejo. Haga así, Alejo. Y Andrés, en la otra cámara. Y Biel y Baraca. Ellos sí pueden salir. Claro. De pronto salen. A veces salen. Sí. A veces salen. Ellos se roban el otro. No, entonces, en el tema de hoy, para el tema de hoy tenemos preparado pues el tema de la piratería. Yo no sé quién de los dos quiera dar inicio a la conversación, o si inicio yo. ¿Yo? Sí, ya, toma la Claro. palabra. Sí. Apertura. La piratería. En toda la industria. Bueno, la piratería. Condiciones generales para conocer o saber qué es la piratería. Dice que es una actividad o una acción que genera una serie de actividades. Una acción en donde se copia sin regularidades algún resultado, en este caso que estamos hablando de creación sin ánimo de reconocimiento en autoría. Pero pues esa palabra tiene una etimología y también tiene unos antecedentes, mucho antes pues de este tema de los piratas que conocemos. Podría decir que desde que existe el proceso de creación, hay procesos de mímesis y procesos un poco más afectantes, como procesos ya de plagio o de copismo. Ok. Esa sería la intervención inicial de lo que es piratería. Bien. Pues bueno, sabemos que desde el inicio la piratería viene del ejercicio que tenían los piratas, ¿cierto? Como ustedes lo conocen, digamos que para traerlo a dos referencias, las películas de Piratas del Caribe son este tipo de personas. Y también los fans de One Piece son estos mismos piratas. ¿Sí? Este ejercicio se realizaba pues en aguas internacionales, donde se encuentran fuera de jurisdicción, y pues simplemente robaban o asaltaban a demás barcos mercantiles o incluso estatales. ¿Sí? El tema con eso, bueno, de ahí viene lo que se llama piratería, ¿no? ¿Sí? Es robar. Solamente que pues fue evolucionando, se fue resignificando a través del tiempo, porque ya esos actos pues ya no se hacían en el mar, pero pues como en el internet uno también navega, de ahí viene. ¿Quieres aportar algo, Julie? No se pregunten. Yo soy de las que contesto. No, Y ya voy entrando en calor y ya voy Bueno, dando mis apuntes. ¿Piratería para ti qué es, entonces? No, yo pensé en lo que dice aquí el compañero, el término marino de los piratas, navegación de la internet, y cómo estos procesos, o sea, cómo esta palabra se readaptó a lo que pues conocemos hoy en día, que pues dentro de la historia se sigue haciendo. O sea, nosotros seguimos pirateando y pues el hecho de ser un país en Colombia, latinoamericano, pues también nos lleva como a esas fuentes. Bueno, dentro de esas prácticas estamos hablando de robo. Los piratas lo que hacían era emboscar a una serie de barcos, ¿sí? Hacían toda una estrategia y todo eso, pero tenían conocimiento de lo que llevaban esos barcos la mayoría de veces, ¿sí? Bajo los rumores, bajo los canales de comunicación de ese momento,
bajo las señas, los mapas, bueno, también entran muchas cosas. Y ese acto de piratería siempre estuvo enfocado o intentó dirigirse a un acto de poder, ¿sí? Tener poder sobre. Hoy hablamos de la piratería sobre la información. La información, como se date en cualquiera de sus elementos o dinámicas, estamos hablando de como de una acción transdisciplinar, de una acción inter y transdisciplinar. ¿Cómo empiezan o cómo son las afectaciones? Nosotros tenemos algo que regula la práctica y el buen uso del derecho de autor, ¿sí? Que es el tema del copyright, y eso rige muchos de los espacios del occidente. Con el comentario que mencionaba ahorita Julie, que Colombia, pues, perteneciendo a Latinoamérica, tiene unas dinámicas como bien aleatorias con ese tema, ¿sí? Yo no lo quiero ver desde el punto de vista positivo o negativo, pero ¿cómo creen ustedes que es el comportamiento entonces de la piratería acá en Colombia, para empezar a englobar la conversación? Bueno, yo lo quiero tomar un poquito desde las prácticas cotidianas, del hecho de que al estar en un país latinoamericano, los recursos son mínimos. Entonces, esto hace que nosotros mismos queramos como hackear, intervenir, reusar, no solo dispositivos desde los objetos, sino que también dispositivos, o sea, como herramientas, ya sean programas y todo esto. Entonces quería desde el ejercicio creativo, sé que tu pregunta pues va como hacia otras cosas, pero no quiero desconocer como estos procesos porque permiten también ubicarnos en lo que es Latinoamérica y no muchos países que pasa esto. Y no sé si me permites hablar una vez de la gambiología. Si hablamos de la gambiología, que pues para muchos no desconocen como esta ciencia, y es la ciencia de la gambiarra. ¿Qué es la gambiarra? Voy a dar un ejemplo muy aquí en Colombia, que es cuando nosotros prácticamente son las colombianadas, y esto es hackear los elementos que tenemos para condicionarlos, ya sea a una necesidad, una reparación o un valor emocional. Esta ciencia fue creada más o menos en el 2008, ya aparece en la Wikipedia como gambiología, por 3 artistas que eran Fred Paulino, Lucas Mabra y Ganso. Estos artistas hicieron esto para prácticamente darle como el valor al objeto. Vea, ya me robó la atención. El valor del objeto, y también esta manera de como que si se daña algo, o sea, se puede reparar, pero desde esto del objeto artificial. Hablo un poco del hackeo porque muchos de los elementos que se usan de intervención y de reparación son usados estéticamente aquí para pues dar este discurso. No sé si tengan una pregunta sobre esto o vamos a seguir hablando sobre el tema. Continúa. Entonces, digamos, este proceso lo llevo a referente porque pues estamos ubicados en lo que les hablaba, en Latinoamérica y todos estos procesos artísticos. Y lo quiero abarcar como estos temas que estamos hablando en los procesos también creativos, para ubicarnos en cómo nosotros como artistas o cualquier persona utiliza esto para dar incluso otros discursos que se apropian, pero que tienen referentes ubicados en diferentes partes que también adquirimos, desde el objeto, desde la tecnología, desde hace mucho tiempo, y ya históricamente ubicar cómo es que nace esto de la piratería, desde la música, desde los artistas, y cómo esto ha afectado, digamos, hoy en día estos procesos creativos para algunos y para otros, a favorecer. Sí, ¿no? Porque eso es como, pues, puede quizás que suene fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero como dicen los que se van a Estados Unidos o algo así, que la basura de unos es el tesoro de otros. Sí, ¿no? Sí.
Y pues básicamente, si eso que tú estás votando, ¿sí? Desde mi creatividad puedo retransformarlo y volverlo de valor, ¿sí? Pues estoy tomándolo, asumiéndolo y diciendo todas estas particularidades, que de hecho vendría siendo digamos que el ejercicio inicial de la modernidad en lo que llaman piratería, ¿no? Por ejemplo, cuando las cosas, digamos que pasan de moda, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Pero hay mucha gente que lo ama, ¿sí? Que digamos que ha tenido experiencias con y demás. Hay algunos campeones, ¿sí? Que lo que hacen es generar prácticas de conservación, ¿sí? Como por ejemplo lo que es la música, lo que son los videojuegos, ¿sí? Y pues digamos que sin una intención dañina, o por así decirlo, porque conservar, ¿sí? Reproducen estas cosas que son originales, ¿sí? Y las guardan para que, pues, sea el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo así como los que tienen los discos de vinil, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y los digitalizan. Claro, entonces el disco se puede dañar, se puede perder, se puede toda esta cuestión, pero pues ya en lo digital tú lo puedes escuchar, usted lo puede escuchar, ¿sí? Y que de hecho es algo que pasa mucho pues en esta industria, ¿sí? Hay canciones y videojuegos que ya no están en el comercio, pero que muchas personas lo pueden disfrutar porque a alguien se le ocurrió grabarlo, guardarlo, ¿sí? Sí, sí, Y hacer todas esas transiciones. Sí, yo hablando tú un poquito de eso, no sé si ustedes en los 90, esas prácticas de el cassette, el CD quemado, por ejemplo el cassette que se usaba mucho, En el Walkman. sí, y grabar lo que estaba pasando en la radio. Entonces se grababa y pues uno decía, pues pucha, ahora no vaya a hablar para poder tener como la canción. Sí. Igual con esto de los CDs, que uno quemaba la música que quería, pues a estos artistas les estaba afectando eso, porque pues no se estaba consumiendo. Esto ya hablamos un poco sobre las regalías, que se llama, y pues uno pues disfrutaba mucho hacer esas prácticas, incluso marcaba el CD con los nombres del ROT, o bueno, de todo esto, de lo que vaya hackeando. Y luego el famoso Ares. Cuando llega el internet aparece Ares, es cierto. Cuando llega el internet aparece el Ares y como que eso Ahí hay unas cosas muy importantes detonadas, bueno, desde la geografía y desde la misma geopolítica, ¿sí? ¿Quiénes en ese momento, no para colocar como el hilo de la piratería, lo bueno y lo malo, sino para dar un pie a por qué esas conductas se presentan por lo menos en Colombia? Estamos hablando estábamos diciendo que esas dinámicas se presentan porque hay una necesidad, se detona una necesidad. Sí, pero mire que no necesariamente tiene que ser una necesidad de escasez, sino en algunas ocasiones una necesidad de deseo. ¿Sí? Exacto, entonces sí. en esa necesidad detonada, pues empiezan a asumir unas prácticas. Por punto de quiebre y por una, no sé si mala o buena, vuelvo y digo esto, llega la tecnología a Colombia. Estábamos hablando en uno de los podcasts anteriores que el tema de las máquinas arcade se populariza por consecuencia que los yakuza piratearon esas máquinas, es decir, hubo una democratización de la información. Ahorita hablabas, Steven, precisamente de la resemantización de algunas cosas, es decir, que por cambio de medio pueden trascender en el tiempo. La conciencia sobre la piratería yo creo que es otra cosa, que ya rayaría con el derecho de autor. Creo que ese tema se vuelve una afectación cuando yo tengo una conciencia que puedo hacer las pautas de manera regular, porque ya hay muchas herramientas que me lo permiten, ¿sí? Y vacíos legales. Y vacíos legales. El copyright y el copylab. Bajo esa dinámica de necesidad, ¿tú ibas a mencionar algo, Julio o Steven? Yo iba a hablar un poco sobre, dijiste la palabra tecnología y pues como también estoy en el área del cine, quería dar como un dato curioso. Okay. Y es sobre cómo llega la tecnología en el cine, hablando desde la fotografía.
que pues es un aparato que a la final fue creado para la ciencia. ¿Por qué para la ciencia? Porque todavía no era para entretenimiento. Porque en la ciencia se empieza a utilizar los registros fotográficos para tomarle fotos a los niños que morían en ese entonces, y eso quedaba como plasmado. Entonces, este dato es muy curioso porque pues me parece que hablando de tecnología, desde lo que significa, digamos, en el cine, todo el anterior, se retrataba, por ejemplo, la imagen a través de la pintura de artistas como Velázquez y todos ellos. Entonces quería dar ese dato curioso, pero pues ya, continuamos. No, sí, es que viene desde la práctica, desde la misma práctica de creación. De la imagen. De hecho, no estamos muy alejados, ¿no? En las películas uno ha visto que pues están los falsificadores de pinturas, ¿cierto? Que básicamente es eso. Pero, por ejemplo, bueno, trayéndolo a nuestra época, ¿no? Sí. Por ejemplo, miren esta relación que existe cuando, por ejemplo, pues uno tenía a la chica que le gustaba, ¿cierto? Y hacía ese ejercicio de grabar la radio y las canciones que rodaban, ¿sí? Y uno creaba una mezcla, le llamaban, un cassette de mezcla, para regalárselo y que supuestamente con esas canciones confesarle su amor o sus sentimientos. Cortejarle. Sí. Hoy en día eso, bueno, eso también pasa en los CDs y toda esa cuestión. Pero pues hoy en día eso en diferentes prácticas, ¿sí? Se volvía también un cassette de mezclas para yo escuchar todo el día cuando me iba a estudiar, lo que sea, ¿sí? Y hoy en día nosotros lo vemos en YouTube como los mix, ¿sí? Es exactamente lo mismo, es el mismo ejercicio, la diferencia es que solamente es un clic de agregar. Sí, y aportando un poquito a eso de la conciencia y todo esto, antes, por ejemplo, mejor dicho, para Ares se creó Spotify, entonces los artistas ahora pues ya tienen su plataforma para los derechos. Pero ¿qué fue para Ares? las películas, para los radioescuchas, okay. Los internautas. Por favor, dilo. Bueno, para los que no conocen, sí, Ares fue un programa esplendoroso, maravilloso para toda nuestra generación. ¿Por qué? Porque era el programa que permitía descargar lo que sea. Lo que quieras. Música, películas, imágenes, lo que usted quisiera. ¿Sí? Hasta... Entonces... No, hasta no, porque eso venía incluido con las descargas. Sí, bueno, es cierto. Pero... bien. Ares nace para eso. Bueno, nace para todos ellos. Pero mira el ejercicio, ¿no? Nos estamos aquí nosotros riendo, recordando, ¿cierto? Sí. Pero pues Ares era un ejercicio pirata, o sea, todos estamos untados de la piratería, ¿sí? Estamos untados de la piratería, pero pues para nosotros que digamos que desconocíamos de tecnología, Ares era lo mejor del mundo, ¿sí? Porque nos permitía tener acceso a esas cosas que pues solamente personas adineradas, algo así a los Robin Hood, ¿cierto? Okay. Que le quita a los ricos para dárselo a los pobres. Entonces Ares permitía darnos ese acceso a nosotros que no podíamos comprar, digamos, CDs originales, ¿sí? Estos discos y demás. Es que ahí hay un tema, bueno, respecto a la conciencia, nombrándola desde el espíritu en la conversación anterior también, sobre los procesos de creación conscientes, ¿sí? Si yo sé que yo afecto directamente a un autor con lo que estoy haciendo de su obra, que no se llame interpretación o apropiación, pues ahí hay un tema, es un tema mucho más delicado. Pero es que hay unas cosas mucho más fuertes que ese tema de una persona haciendo tal cosa, ¿no? El tema de Saiko y Asimpro, el tema, bueno, todos los temas de manejos que habían con los mismos artistas, las disposiciones legales, los acuerdos que trae el copyright, que terminan siendo limitantes, por así decirlo, para la democratización de la información o de los resultados. Hay un documental que se llama precisamente The Remix Manifesto, de un director canadiense, que lo que plantea es hacia la democratización de la información y habla del copyleft. Tenemos un copyright, todo el tema tradicional de derechos de autor, y el copyleft que tiene que ver con la apertura y democratización de la información. Obviamente, hay unos parámetros éticos en el copyleft, pero a lo que le apunta el copyleft, estoy haciendo un balance, creo que el copyright todos lo conocemos, es la autorización de uso de procesos de creación anteriormente registrados por otras personas, ¿sí? Esos quedaban inmóviles
por los dueños de esos productos, quedaban inamovibles. El copyleft lo que propone, como en la película En el nombre de la rosa, en el medioevo, cuando un monje saca del convento pues todos los libros y mencionando a Robin Hood, es precisamente eso. Dan un caso específico de Disney teniendo una demanda legal con una guardería en Estados Unidos. ¿Por qué? Por utilizar a Mickey Mouse y a Minnie Mouse en sus paredes, ¿sí? Ahí hay un tema de recursos importantísimo. Las personas que no pueden tener la tecnología por el poder capital, pero quieren estar insertos en un mundo actual, encuentran las maneras para pertenecer a él. Y la piratería es uno de esos caminos y no hay que desconocerlo. Conozco, para cerrar ahí, para darles la apertura a ustedes dos bajo esa práctica profesional, muchos profesionales que aparte del software libre utilizan otro tipo de software de funcionamiento interfaz igual, de la misma familia y todo eso, pero por unos temas precisamente de capital no pueden hacerse a las licencias. Bueno, hay un poco de disposiciones ahí que no permiten que se haga como una práctica, entre comillas, ética de ello. ¿Qué piensan ustedes sobre ese tipo de usos? Bueno, yo pienso que... bueno, esperen, para terminar la otra acotación, idea, ¿sí? Bueno, para Ares, Spotify, y para las películas, Netflix. Bueno, y hablando un poquito sobre este tema que dice aquí el compañero, me hace pensar un poco en China. ¿Por qué? Porque China es un país que es potencial en tecnología y digamos en esto de, hablemos que es demasiado pirata, o sea, todo lo quieren copiar, falsificar y todo esto. Pero aún así, dentro de lo que significa la conciencia, nosotros también tenemos cosas chinas. Pero pues, ¿qué nos lleva a esto? O sea, porque la necesidad de como falsificar o tener, piratear o todo esto, ni siquiera es por algo que se piense que es una afectación al otro, sino que más bien viene, yo pienso es una práctica muy normal. O sea, es una práctica cotidiana. Sí, se vuelve una práctica cotidiana, pero el hecho hoy en día le llaman normalizar. Es un poco normalizada y que yo considero que seguirá siendo implementada porque para una cosa se crea otra y así. Y esto me lleva un poco a entrar en la inteligencia artificial, porque como ustedes saben, la inteligencia artificial coge demasiados artistas referentes, mejor dicho, globaliza todo lo que ya existe, lo compensa en una sola información y eso crea una nueva, la cual pues no diría pues está falsificando una estética, no, está creando a través de todo este lenguaje, se está apropiando y está creando pues un nuevo lenguaje, el cual yo creo que pues hemos usado, yo lo he usado la inteligencia para crear. Yo tengo mi Jarvis. Yo creo que todos, para entrar como en este tema. Sí, es bastante, digamos que fuerte, ¿no? Porque es como ese ejercicio moral, ¿no? ¿Realmente le estoy quitando a alguien o estoy expandiendo y compartir a los demás? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los videojuegos se crearon los simuladores, ¿cierto? Los simuladores permiten que yo pueda acceder a consolas impagables, entre comillas, ¿cierto? Para que más lo puedan disfrutar, ¿sí? Desde el computador, ¿sí? Y cada vez que, esto me lo voy a dar de valor, ¿cierto? Cada vez que alguno de nosotros, de aquí, de este lado del charco, pues, ¿sí? Generamos estas ideas innovadoras para hackear las cosas, ¿sí? Lo hacemos en pro de compartir las cosas. Por ejemplo, fíjense el caso de Cuevana, ¿cierto? Cuevana nace en Argentina, y era para brindarnos a nosotros películas que no teníamos acceso, ¿cierto? La respuesta a eso y a muchas otras páginas que hacían exactamente lo mismo, ese es el ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Fue generar las plataformas de streaming, streaming, ¿sí? Como Netflix, como Disney ahora, como Prime, ¿sí?
Soy de la Sí, izquierda. toda esta cuestión. Pero Soy entonces, una vaca. pero entonces fíjense que ahora, digamos que surge una contra, ¿cierto? Y vuelve y nace otro proceso, ¿sí? Y hackean Y así, ahora ajá. las plataformas de streamer Es como para sea. uno no pagar los 20.000 mensuales, ¿sí? Y así en todo. Lo mismo con los programas, lo mismo con lo que Poner nosotros usamos para resistencia, editar, seguro. toda esta cuestión, ¿sí? Y respecto a lo de la inteligencia artificial, pues claro, esta viene, ¿cierto? Y prácticamente se inserta en nuestras vidas de manera, no sé, es como si no lo hubieran inyectado, ¿cierto? Y claro, esa avispada, inyección de avispada que nos ponen a nosotros, ¿cierto? Hace que comencemos a utilizar estas herramientas, entre comillas, para el mal, entre comillas, porque no hay bien ni mal, ¿no? ¿Sí? Sino para, ¿cómo decirlo? Como, Operativizar procesos. Ok. no porque ese sería, digamos que el camino del bien, Ok. ¿sí? Esto es más bien como utilizarlo para uno ser tramposo, para hacer trampas, ¿sí? Como que usted desconoce mi proceso para escribir algo y Trino utilizó ChatGPT para deslumbrar con mi escritura, ¿sí? Algo como eso, ¿cierto? Entonces por eso encuentran ahorita las tesis también sacadas de ChatGPT y toda la vaina. Y pues lo que causa, digamos, eso es ciertos despropósitos porque ya no se construye conocimiento, ¿sí? Pero consciente. Sino que es simplemente un acto de trampa para que alguien simplemente culmine o termine algo. Sí, Sí. eso me lleva a pensar, por ejemplo, pues no sé si está relacionado con el tema, pero me lleva a pensar un poco el ser humano y la máquina, ¿sí? Un poco como somos conscientes de eso y le damos ese valor como a una máquina que piense hasta por nosotros, pero incluso la máquina a veces está teniendo más, o sea, no le digo conciencia porque pues sigue siendo una máquina, pero un poco más de sensibilidad. No sé si ustedes han preguntado a la máquina, por ejemplo, ¿cómo se llama este que salió por WhatsApp? El Meta, Meta. Le han preguntado cosas y el Meta te contesta como si fuese un psicólogo. Y me dice, pues madre, o sea, esto ya está teniendo un poco De complejidades. de complejidades y unas formas que incluso uno siente a veces, bueno, es que esta máquina ya no tiene ninguna apropiación moral ni nada que me pueda ayudar incluso a buscar una solución a un problema un poco ya emocional o esto. Entonces se vuelve interesante ese proceso. Mira que es curioso porque eso que mencionas, digamos, ahorita, o sea, ahorita es nuestra realidad, ¿no? Pero hace unos años era ciencia ficción, ¿sí? Por ejemplo, eso que tú mencionas es la película de Lobster. De Lars von Trier. O de Lobster, ¿cuál? ¿Cómo se traduce? ¿Yo Robot? No, La langosta. La langosta que actúa Guasón, Fénix. Este man. Okay. Sí, que el man es un tipo solo, ¿cierto? esa Y es se con enamora otro. de una inteligencia artificial. Esa es con el tipo que tiene acá el coso. también. No, es Lobster. Es de la Lobster. langosta. Hay De muchos las- Con referentes. Joaquín Phoenix. En realidad hay Él muchos es el actor de esa película, el man se enamora de la inteligencia artificial y pues, Ya. sí, al final como que sí, bueno. Pero pues eso, o sea, es que es muy curioso porque Estamos involucrando, sí. básicamente estamos viviendo como Black Mirror, ¿cierto? Lo que fue ciencia ficción ahorita es una realidad, ¿sí? Ok. Y estamos pirateando comportamientos humanos. O sea, la máquina está pirateando comportamientos humanos, creería yo, porque está analizando cómo se comporta y lo replica, e incluso nosotros caemos. Pero ahí ya no es un ánimo pirata porque es un ánimo comportamental. Ya es es algo como que más se Sí, pero mire que ok, igual ok. nos hackea a nosotros. nos está hackeando Pero esperen, dejen conspiraciones. esa conversación para la próxima Listo. que va a ser de inteligencia artificial, una de las Bueno, próximas. bueno. Es cierto, así que activen la campanita. Pero está chévere esa nota. Vamos a las- Sobre el tema de la conciencia, bueno, el uso de los software, el bien y el mal, pues bueno. Mire que, por ejemplo, pues, aterrizando nuevo en el tema, ¿no? Mire que hablamos de ese tipo de conciencias y ese tipo de ejercicios, pero si nosotros lo vemos desde el ejercicio comercial, desde el capitalismo, por así decirlo, ¿sí? Capitalismo, pero bien, somos capitalistas, ¿no? Vemos que ese ejercicio de piratería que se realiza, o sea, el hecho de haber creado copias, el hecho de haber creado
páginas, programas que descargan, que todo, ¿sí? Realmente no afecta a la industria, ¿sí? O sea, es algo así como ese cuento de que 9 de cada 10 odontólogos recomiendan cierta crema dental y todas las cremas dentales dicen lo mismo, ¿sí? Es como que sí, buenas. Somos únicos y irrepetibles al igual que todo el mundo. Eso es una vaina sí, como que ni siquiera nosotros podemos comprobar que existan esos estudios y la historia nos ha dicho, ¿sí? Que hay estudios falsos, ¿cierto? Como Claro, sí. recuerden, por ejemplo, cuando salen los cigarrillos, Sí, ¿cierto? Que Eran en ese beneficiosos para la salud. para la salud era supremo, ¿sí? Los cigarrillos. Y que el plomo era un químico benigno, que no afectaba el plomo del Pues en ese tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Y pues fíjense que supuestamente son estudios científicos, ¿cierto? Pero entonces aquí nos lleva, bueno, a otro tema, otra discusión que es sobre qué es la verdad, ¿no? Pero mira que Pero igual, ahí es importante lo que estás mencionando porque estábamos hablando del copyright y el copyleft. Claro, el copyright también, aparte de beneficiar a algunos pocos artistas, a algunos pocos autores, porque el tema de la compra para los autores es una cosa que va cada más en decadencia y están haciendo otras cosas apéndices a su producto para poder publicitarla, promocionarla o que la compren. El tema de los manejadores bajo el copyright, sí, el tema de los anunciantes, todo el tema de los derechos con el que se quedan de una misma obra, de una actuación. No sé si han visto el caso de ¿cómo es que se llamaba la novela? De una muchacha muy inteligente que trabajaba en una agencia de modas, pero que era no tan atractiva y se enamoraba del jefe y no sé qué. Betty la Fea. Betty la Fea. En Betty la Fea, las actrices de esa película ya en un en vivo acá como nosotros no pueden personificar al personaje, ¿sí? Porque ya censuran. En el término de contrato ellas no pueden actuar fuera del trabajo. eso también Ya- pasa ya con es- el Chavo. Copyright. Sí, con Kiko Con y el Chavo del 8, sí. Copyright de un ejercicio creativo. sí. Sí, es cierto. Pero vi que, por ejemplo, o sea, en la industria hay unas vainas que uno cree que afectan, ¿cierto? Pero en realidad es como una pantalla de humo. Por ejemplo, Beneficioso. cuando después de Ares y toda esta cuestión, nace una plataforma o un programa que se llama Napster, ¿cierto? Que es básicamente el padre de la industria musical digital, ¿sí? Y Napster recibe una demanda por parte de la banda Metallica, ¿sí? Se puede decir Metallica, ¿no? Sí. Sí, porque Napster estaba reproduciendo una canción que ellos todavía no habían lanzado al mercado, ¿sí? Digamos que históricamente, ¿sí? Obviamente Metallica gana esta demanda por esta razón, ¿cierto? Pero el pedo es que en el proceso de que ocurre la demanda, ¿sí? Napster, porque, pues bien, está hablando Metallica de este programa, Sí. ¿sí? Napster se populariza, comienza a tener mucho más ganancias, ¿sí? Por ese ejercicio, pues, que pirata. Aunque, hagan de cuenta, digamos que yo la descargué, o sea, casualmente la escuché y la grabé, ¿cierto? La subí a internet, Napster la jaló y se la compartió a todo el mundo, ¿sí? Metallica no solamente gana la demanda, sino que se populariza el resto también, ¿sí? Sí. Porque fue una canción muy popular de ellos. Y pues bueno, cuando gana la demanda, cuando se termina esa cuestión, Napster se declara en bancarrota, por supuesto, ¿cierto? Y esto es lo que da apertura a lo que ustedes conocen como iTunes, que es lo que le da la revolución de la industria musical cuando Apple o Steve Jobs lanza el iPod, ¿cierto? Entonces se reestructura la industria musical, ¿sí? Ahora cualquiera puede, pues, con un pago mínimo adquirir canciones, ¿cierto? Pero todo fue desde ese ejercicio pirata. ¿Sí, Yo, pilla? yo quiero dar un apunte ahí desde el cine. Por ejemplo, nosotros dentro de las producciones está prohibido mostrar logos, musicalizaciones que no están autorizadas y todo esto, porque pues, esto sí es muy jodido en el cine. El hecho de que uno utilice incluso una pintura de un artista, aunque no sea famoso, se tiene que pagar. Entonces, esto sí está súper estipulado. Y quería dar un referente, ya que Raúl dijo y habló sobre también cosas cinematográficas y no solo cinematográficas, sino de la televisión. Una película que se llama La Mejor Oferta. La Mejor Oferta es una película que muestra un curador y que también arregla las obras de muchos artistas y resulta que una de las obras es falsificada, pero pues les dejo este apunte porque es muy chévere la película y
es tan bueno y áspero, volviendo a regenerar las obras, ¿cómo se llama esto? Restaurando, rehaciendo. Sí, Un restaurador restaurador, de un arte. restaurador que al final uno se sorprende con lo que pasa y cómo desemboca esto desde esta conciencia de cómo afecta al personaje, cómo afecta incluso algo económico, social y moral. Ahora, perfecto que lo pones acá sobre la mesa eso. Ahora, cuando no son las personas, sino la misma industria que copia, hablemos de apropiacionismo cultural. Cómo las grandes empresas han sacado películas de supervivientes indígenas, de temas de conflicto en diferentes países y todo eso, y han acogido e interpretado la cultura casi como se da la gana. Sí, yo no voy a nombrar acá de los poderosos ni de los menos poderosos ni nada, pero que se ha hecho. Y casi todo el cine occidental está construido de las narrativas de países que no son de primer mundo, ¿no? Esta película de los simios azules, por ejemplo, ¿sí? Sí. Son narrativas supervivientes indígenas totalmente. Si ustedes miran los procesos de colonia y todo eso, las prácticas que tenían los indígenas con la tierra, bueno, todo eso, pues está traducido en esa película. ¿Sí? Entonces, varias. Sí, entonces, si yo me pongo a revisar como en ese gran, quién fue el dueño, quién creó, quién empezó a construir este universo, desde donde lo vean, ¿sí? Pues entonces toda sería una dinámica de piratería porque sería una mímesis de las cosas, sería un reflejo de lo que está haciendo el otro y yo lo transformo. Es pura semiótica, Pero es pura que- resignificación. Pero es que ahí no hay que desconocer la historia. Y pues obviamente como artista, digamos, a cualquier artista hay referentes atrás, hay cosas ya, procesos ya creados y quizás esa readaptación a cosas y procesos pues no lo vuelve como pirata, o sea, de mi manera de ver, porque Sí. estaríamos pensando como también como si nosotros fuéramos una inteligencia artificial. Es como la Biblia, ¿no? Al resultado es algo nuevo, aunque ya algo esté pues ya hecho. Pero es que mira que precisamente hecho de usarlo. eso que estás diciendo es lo que propone el copyleft. Y son las prácticas que tenemos. Las prácticas que tenemos. Y precisamente cuando hablas de ya no se puede mostrar, imagínate cuando empiecen a patentar los colores. Entonces nos va a tocar volver al cine Ya hay un negro. color patentado. Ya que sí, es claro, el el negro, super negro super y el negro. super rosado. O sea, no se deja usar, o sea, literal, no se puede Sí. hasta autorización del que creó el negro. Y entonces yo estoy hablando de una película de un agujero negro, ¿sí? Y no puedo mostrar ese negro parecido, entonces me toca mostrarlo en rosa o en otro color, ¿sí? Ahí hay una cosa, Uno trata de olvidar. uy caramba, un balance. Ibas a decir algo, Steve, qué pena. Esa historia es muy divertida, la de esos colores. Porque digamos que yo creé ese super negro. Y Raúl, sí, no sé, digamos que me faltó el respeto. Sí, me faltó el respeto porque, mejor dicho, me faltó el respeto, ya no me faltó el respeto. ¿Sí? Disculpa. Y entonces, cuando yo patento mi color, es el negro más negro del mundo, yo pongo el uso de este color negro, ¿sí? Es para la humanidad, excepto Raúl Cuello. Ok. Ese es el contrato, creo que no es el negro, sino un rosado, ¿sí? Ok. Bueno, pero No, X. es el negro. ¿Sí es el negro? Sí, es el negro. Entonces, usted no lo puede usar. Es uso para toda la humanidad, menos usted, por falta de respeto. Eso le dice muy chévere, es curioso. ¿Sí? Pero pues bueno, digamos que esas son las virtudes digamos que de esa legalidad. ¿Sí? Sin embargo, cuando seguimos hablando, digamos que de la industria, ¿sí? Hay ocasiones en que en realidad no afectan realmente a la industria. Ahorita Raúl mencionaba sobre qué pasa cuando la misma industria es la que crea las copias, ¿sí? Que de hecho eso creo que es algo que hizo Nintendo, si no estoy mal, ¿sí? Que lanza una consola, lanza un juego, ¿sí? Y él mismo, dicen las malas lenguas, ¿no? Lanzó la copia pirata, ¿sí? Bajo cuerda, para que todos, digamos que la tuvieran, la descargaran y popularizaran ese juego, pero al 100, ¿sí? Entonces, digamos que también lo comenzaron a utilizar como estrategia, ¿sí? Y eso que les estoy mencionando no es algo nuevo, ¿sí? Si volvemos al tema del inicio,
cuando le mencionaba lo de Piratas del Caribe, el ejercicio de la piratería, ¿cierto? Resulta que cuando pues, están en aguas internacionales se supone que ya no hay jurisdicción, ¿cierto? Ya no está en territorio de absolutamente nadie. Y así como iban piratas, habían también agentes estatales que navegaban en aguas internacionales, ¿sí? Y entonces también eran piratas, pero legales. Pero legal. Sí, entonces ahí comienza como esa discusión de hey, ¿en qué lado estoy? ¿Cierto? ¿Sí? Y se lo vemos en One Piece también, están los piratas y está la marina, pero hacen exactamente el mismo ejercicio, ¿sí? O sea, estos piratas legales podían asaltar a los piratas, ¿sí? Era el mismo ejercicio. Entonces, básicamente es como, no sé, es una vaina como natural, es una vaina como natural. Sinérgica. Sí, es como natural ya por parte de nosotros, ¿sí? Y creo que esta práctica lo único que va a hacer es simplemente reescribirse, reestructurarse y resignificarse. Por ejemplo, acuérdense en los primeros 2 podcasts cuando hablábamos de transmedia, de los prosumidores. Los prosumidores son gente libre que toma temáticas, digamos que legales establecidas y toda esa cuestión, pero por el hecho de compartir más, ¿cierto? Lo toman y no tienen ninguna repercusión no legal. Son regulados, claro. ¿Sí ven? Entonces es como simplemente como un condicionante, como si fueran convenientes más bien, ¿sí? Como que la piratería es conveniente. Si le sirve a la humanidad, perfecto, ¿cierto? Pero si quieren inventarse algún tipo de problema, pues también lo... No, es que en todas las... Hay, para ir cerrando, Julie, con esto, que ya creo que llevamos buen tiempo del podcast. Muy bueno. Tú hacías una relación sobre la gambiología, ¿sí? Al inicio, que es en lo que tuviste la posibilidad de caminar un tiempo allá en Brasil. Acá tenemos las colombianadas, ¿sí? Las colombianadas. Entonces yo veo, caramba, ya digo, cuando los anunciantes, el poder económico es el que logra regular todas estas vainas. Está el inodoro normal y hay un lavamanos al lado. Le crean un tubo súper súper mal hecho, ¿sí? Pero después voy a revisar en un catálogo de cuestiones en otro lugar y veo el mismo dispositivo, pero con un terminado limpio. ¿Tú qué piensas de esa relación del rebusque, de esa relación del proceso de creación del rebusque con lo ya hecho y lo que experimentaste allá en gambiología? Lo que pasa es que la gambiología resalta mucho el hecho estético de colocar muchos elementos para contar algo narrativamente. Aquí en Colombia lo que hacemos, que es muy genial, es usar esos elementos para solucionar problemas cotidianos, necesidades, cosas que necesitamos. El hecho de, digamos, usar elementos para eso, o sea, a mí me parece que es una invención maravillosa. Hablando, digamos, esto del inodoro, hay un colombiano que crea un inodoro para solucionar que el agua sea menos y ahorre más. ¿Ahorre qué? Más pues al recibo del agua. Entonces, estas soluciones que creamos, que pues le llaman colombianadas, y un poco no reconocidas, porque Brasil, por ejemplo, logra reconocer esto como una ciencia de la gambierra, ciencia registrada, digamos, en Wikipedia, y en Colombia aún estas prácticas son un poco como, no, pues subestimadas, peyorativas, es porque es pobre, no se tiene, pero incluso nosotros estamos solucionando cosas que necesitamos y requerimos, incluso reparamos porque le damos no solo un valor al objeto, sino que también le damos, lo hacemos también por necesidad. Entonces me parece el hecho de como que hackear estos objetos para esto es válido, o sea, totalmente eso es válido. Maravilloso, ¿no? O sea, básicamente la colombianada, cuando se le agrega estética, toma valor y es para todo el mundo. No es una corronchería, sino una vaina de verdad. No es de pobres. Pero y entonces, O sea, pero y entonces, ¿somos piratas o no somos piratas? Y ¿Cómo es? como latinoamericanos, esto se vuelve una estética de Claro. muchas cosas, Eso ¿cómo nos se vuelve llama? pertenencia, ¿no? De la recursividad. Saturaciones, recursivos, tiene mucho valor.
Bueno, ¿somos piratas? Somos con valor. piratas. vamos, Nacimos piratas. vamos a hacer un recuento de eso para responder entonces a la pregunta de Steven. ¿Somos piratas? Sí, pero con un ojo tapado. Es totalmente, claro que sí. Somos Así es. piratas conscientes. Sí, Muy buena conclusión. Somos piratas con ojo cerrado porque somos convenientes. Depende de la situación, es bien o mal. Y de las realidades. Sí, Así es. Y de las Realidades, contextos, todo. Eso es- Totalmente. Oiga, buenísimo. total. Así es. ¿Eres pirata o no eres pirata, Julie? Soy pirata. Ah, sí. O sea, Lo consciente. Soy pirata Ahí consciente. estamos. ¿Y tú? Ahora creamos por error un movimiento pirata. Un berraco. Uno mira. Los dos somos tapados. Bueno, Pues bueno, queridos escuchas, queridos ciberinternautas. internautas, queridos videntes, queridos invidentes, queridos todos. Pues este fue un podcast más de Descentrados, hoy con la presencia de Julie Martínez, Ay. Juliemar, el compadre Steven siempre presente con nosotros, firmes, el señor Alejandro y el señor Andrés en cámara. Ey, y en venga. producción. Sí, acérquense. Venga, dejen las cámaras y acérquense. Recuerden seguirnos, ¿no? Recuerden seguirnos, dar Vamos a like ver quién está y detrás de compartirlo la con sus cámara. amigos. Aquí Y Esa acá fue la sacamos la foto. los piratas. Chao a todos, nos vemos la próxima vez con inteligencia artificial o con prácticas culturales en Ibagué. Chao, chao. Ahí estamos. Chao. Comenten en qué han pirateado ahí en los comentarios. Eso sí, sí. Para sí. compartir y debate. De los piratas. ¡Bravo!